Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están, hermanos? Bendiciones. Bueno, acá estamos para continuar con las enseñanzas. Seguimos y continuamos con el estudio avanzando a la perfección en Cristo para seguir creciendo y madurando espiritualmente con la ayuda de su Espíritu Santo. Bueno, vamos a continuar con donde habíamos dejado. Estamos leyendo los versículos de Hebreos. Vamos al capítulo 6, versículo 1 y 2. Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas, tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte o a la fe en Dios, o las enseñanzas acerca del bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Sí? Bueno, en el estudio anterior estuvimos hablando justamente de la persona inmadura y la persona madura. La inmadura es inexperta en la palabra de justicia y habíamos aprendido de que la justicia de Dios está basada en el amor de Dios y está basada en derechos y obligaciones. Entonces, la persona inmadura es inexperta, en el amor de Dios y en relación a cumplir con su deber, ¿no? A cumplir con sus obligaciones. Y eso hace que muchas veces juzguemos, usemos los versículos a nuestra conveniencia o lo sacamos de contexto para juzgar a otros, y eso nos hace ser personas inmaduras. En cambio, dice que la madura es aquella que tiene la capacidad, ¿sí?, de tomar decisiones sobre lo que está bien y lo que está mal. Ha ejercitado la capacidad de tomar decisiones, sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Bien, y fíjense, acá en el 6.1 dice, por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales. Las enseñanzas elementales son las básicas, son las primeras que nos dan cuando nosotros nos acercamos a Cristo, ¿no? Cuando nos iniciamos en aprender la palabra. Entonces, eso es para la gente que es nueva, para la gente que está creciendo porque aún es un niño. Pero aquellos que ya llevamos tiempo, llevamos años, ya hemos recibido las enseñanzas elementales, ya hasta no las sabemos de memoria y ya tenemos que incluso enseñar sobre ellas, ¿sí? Por eso es que anteriormente decían unos versículos antes que ya después de tanto tiempo necesitan tomar leche, en vez de ser maestros necesitamos seguir tomando leche, ¿sí? Por eso es que necesitamos dejar de un lado esas enseñanzas elementales que ya se supone que están sabidas, las tenemos aprendidas, y avanzar a la perfección, como dice acá. Y avancemos hacia la perfección, o sea, maduremos, crezcamos para poder alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo Jesús en nosotros, ¿sí? No volvamos a cuestiones básicas, tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte o la fe en Dios, o las enseñanzas acerca del bautismo, la imposición de manos. Esas son enseñanzas elementales, esas son enseñanzas básicas. Esas ya no tenemos que andar discutiendo más con otras personas, haciéndoles entender de determinada manera, porque es el Espíritu Santo el que se les tiene que revelar por la palabra y hacerles entender así como nos ha hecho entender nosotros. Nosotros nos tenemos que ocupar de crecer, madurar espiritualmente, de avanzar a la perfección, y de esa manera, al vivirlo, lo vamos a poder compartir a otros, ¿sí? Y aquellos que no quieren cambiar, no quieren recibir las enseñanzas elementales ni las que van en camino a la perfección, y bueno, ya no es problema nuestro, es problema de la persona, ¿sí? Cada uno elige el camino que toma y toma decisiones continuamente. En la vida, continuamente, en el día, tomamos decisiones, ¿sí? Desde el momento en cómo nos vestimos, desde el momento que comemos, son decisiones. Son decisiones que hacen que tengamos un estilo de vida, ¿sí? Y bueno, qué decisión tan linda que como hijo de Dios tomamos de cada día poder dejar que Él
que Él sea el que viva en nosotros y que sea Él el que produzca las obras de su persona, ¿no? De Cristo, y no nosotros por nuestros esfuerzos. Así que es lindo siempre tener en cuenta de que todos los días estamos tomando decisiones, aún en las pequeñas cosas. Y eso hace que cada uno tenga una característica como persona, ¿no? Ya nos conocen como somos por las decisiones que tomamos, por cómo nos vestimos, lo que solemos comer, porque todo tiene todos tenemos hábitos, ¿no? De alimentación, de descansar, de lo que hacemos en el día, en el trabajo. Entonces, Dios mejor que nadie conoce lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero todo eso tiene que ver, lo que realizamos, lo que manifestamos, tiene que ver con las decisiones que tomamos en el día a día, ¿sí? También. Por eso es lindo cada día tomar la decisión de, Señor, yo te sigo eligiendo a ti siempre. Siempre quiero que seas tú en mi vida y siempre quiero menguar para que tú crezcas en mí. Por lo menos esa es una de eso es algo que siempre le digo y he decidido hacerlo desde el momento que lo dije y quiero seguir haciéndolo por el resto de mi vida. Porque he entendido de que nada bueno hay en mí y que quiero que lo que los demás reciban sea a Cristo, no a mí, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Del 14 al 22, el 3. Mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, este fue uno de los mensajes a esta iglesia que si lo llevamos a la actualidad, el cuerpo de Cristo está en el mundo entero, ¿no? Y hay diferentes denominaciones, congregaciones, nosotros somos una, ¿no? Templo Betel. Sí, este mensaje fue de Juan a estas iglesias y él estaba en la isla, como le decía, de Patmos. Ahí está, quería leerla bien, la isla de Patmos. Y bueno, uno de estos mensajes, fíjense, este fue uno de los más duros porque en todos, por supuesto, decía la verdad, ¿no? El Señor. Y acá fíjense cómo comienza. Ya les comienza a decir, yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Es como estaba hablando recién. El Señor sabe lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y cuántas personas hoy en día que han conocido de Cristo, de su palabra, se encuentran de esta manera, en una condición espiritual de tibieza, que no están ni fríos ni calientes, o sea, no están ni completamente apartados de Dios, ni completamente llenos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en sus vidas.
Entonces, el término intermedio el Señor no le agrada la hipocresía, no le agrada la mentira, no le agrada la doblez, el engaño, ¿sí? Y bueno, justamente como dice acá, yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? O sea, como decir decidiste por algo, o buscás de mí o no buscás, pero no me busque un día y después no me busque, o no te acerques un día a mí y después hacer lo que vos querés. O sea, esto muestra de la persona que no tiene compromiso. Conociendo de la palabra de Dios, no tiene el compromiso de acercarse a Dios continuamente y tener una relación con su Padre, ¿sí? Entonces, esto habla de cero compromiso, la persona tibia, y que es como que no tiene sensibilidad por las cosas espirituales. Y bueno, menos va a tener amor por él y por el prójimo, ¿no? Porque si no tenemos el amor de Dios, no podemos decir que, si no está Dios en nuestras vidas viviendo, no podemos amarnos a nosotros y amar al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a amarlos a nuestra manera, pero no va a ser conforme el amor de Dios. Dice, pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, he llegado a tener mucha riqueza, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? Esto también tiene relación a las personas que están muy cegadas con la ley, ¿sí? Que tienen una mente religiosa, una mente legalista, que creen que se la saben todas, que creen que no tienen más para aprender, que si ellos no hablan parece que no va a suceder nada. Es como que hay un ego, hay un ego, hay un orgullo, hay una soberbia. Por eso fíjense cómo dice tú dices, o sea, este tipo de personas, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas. Y la palabra me enseña de que la vida del hombre no consiste en los bienes que tiene, ¿sí? La palabra me enseña, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, estas cosas les serán añadidas. Se refería a las cosas necesarias, ¿sí? Van a ser añadidas. Pero esta persona, fíjense, se apuntaba, yo soy rico, he llegado a tener mucha riqueza. ¿Y qué interesa tener tantas riquezas si del polvo hemos salido y al polvo volveremos? ¿Sí? Fuimos creados por el polvo. Nada nos vamos a llevar material de esta tierra, nada. Por eso es que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, para que nosotros no invirtamos tanto tiempo, esfuerzo en obtener cosas materiales para nuestro provecho, ¿sí? Nosotros, todo lo que obtengamos, siempre Dios va a querer que podamos compartirlo, que podamos ser de bendición a otros, ¿sí? Bien. Y miren, y dice que no carece de nada. Una persona que piensa que lo tiene todo, que lo sabe todo, bueno. Pero no sabes, ¿por qué no lo sabe? Porque está ciego espiritualmente. Aún muchas veces dentro de las iglesias hay muchas personas que están ciegas espiritualmente, ¿sí? Tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecido, no pueden ver cómo está su condición espiritual. Por eso es que el Señor le responde así, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas, ¿por qué desnudo? Justamente, allá hablé de por qué ciego, y pobre porque pobre porque en realidad está pobre espiritualmente, carece de humildad, ¿sí? Y desnudo porque justamente cuando nosotros llegamos a Cristo, Él nos viste con sus vestiduras blancas, ya es Él viviendo en nosotros, somos santos. Entonces cuando habla de desnudo es que la persona está en vergüenza, está desnuda ante los ojos de Dios, está en vergüenza, en pecado, ¿sí? Para que seas realmente rico, no es, cuando el Señor se refiere a rico, no habla en el rico en relación a lo material, perdón. Habla en relación a lo espiritual, porque la riqueza espiritual va a llevar, si así Dios lo quiere, a que también tengamos bendiciones, bendición en el área material. Pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuáles son sus bendiciones espirituales? Que nosotros somos hijos de Dios, somos herederos con Él y somos herederos de nuestro Padre y coherederos con Cristo, ¿sí? Somos herederos de su herencia y coherederos con Cristo. Miren cuántas bendiciones. Somos
justificados por la fe en el Señor Jesús. Somos santos, somos reyes, somos reinas, somos sacerdotes, ministros. Miren cuántas bendiciones, ¿sí? Puede haber momentos que vamos a tener abundancia y puede haber momentos que no vamos a tener abundancia, que va a haber escasez, pero en todo momento tenemos que ser agradecidos y aprender a administrarnos y saber siempre ser generosos, saber dar, saber ayudar de corazón a los que más lo necesitan. Primeramente, el Señor nos enseña que a la familia de la fe. Entonces, cuando acá habla de rico, no se refiere al área material, ¿sí? Se refiere a la espiritual. Por eso le dice, para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego. La palabra nos enseña que la fe nuestra va a ser probada como el oro en el crisol. Y dice que la fe es mucho más preciosa que el oro, ¿sí? Entonces, primeramente el Señor va a querer eso, que nosotros podamos en Él, porque Él nos da el don de la fe para que nosotros podamos de esa manera conocerle, ¿sí? Podamos acercarnos a Él, porque Él nos atrae, Él nos seduce. Entonces Él da ese don. Por eso dice, yo te aconsejo que compres de mí, o sea, que inviertas en mí la fe, el aumentar nuestra fe en Él, el conocerlo a través de la palabra. Y de esa manera aumentaremos nuestra fe. Por eso dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, ¿sí? Porque la fe va a ser probada, nuestra fe va a ser probada. Y vestiduras blancas, símbolo de la santidad, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. El colirio justamente es un líquido que ayuda a la vista, ¿no? Cuando la persona tiene problemas. ¿Y qué es lo que nosotros, con qué el Señor querrá que nosotros unjamos nuestros ojos? Yo creo que la palabra, como el Señor le dijo el Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? A los discípulos, es la oración que el Señor estaba haciendo al Padre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Sí? La palabra es el agua que nos limpia, es la lumbrera a nuestro camino. Y por eso es que el agua de la palabra nos tiene que limpiar nuestra mente, nuestro corazón, para que de esa manera nosotros podamos limpiar nuestros ojos y poder ver con claridad lo que no estamos viendo, ¿sí? Por eso dice, unge tus ojos con colirio y podrás ver. Podremos ver con los ojos sobrenaturales y no con con los naturales. A todos los que amo yo los reprendo y los castigo. O sea, a los que amo yo les llamo la atención y les pongo una disciplina. Porque ¿qué padre que no ama a su hijo no va a hacer eso? ¿Sí? Todo padre que ama a su hijo, el amor se demuestra a través de decir la verdad, de poner límites, de poner disciplina, porque es por el bien de él y para un buen futuro de su persona, un buen presente y un buen futuro. Aunque al principio sea doloroso, pero la disciplina va a tener un eterno peso de gloria en Cristo Jesús. Entonces, a todos los que amo, yo los reprendo y los castigo, los disciplino. Así que muestra tu fervor y arrepiéntate. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Bueno, ahí se refiere cuando uno le abre la puerta del corazón de cada uno a Dios, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, ya lo hemos hecho, pero ¿cuántos aún estando dentro de una congregación, teniendo esta mentalidad de creer que no carecen de nada, que lo saben todo? ¿Cuántos, Dios, nosotros tendremos que clamar unos por otros para que esa mente religiosa, esa mente legalista que los ha cegado a través de la obra de las tinieblas, puedan algún día el Señor revelárseles para que le quite esa venda y ellos puedan realmente verse cómo están ante la presencia de Dios? Nuestro deber es orar unos por otros, ¿sí? Y de esa manera ellos puedan ahí abrir la puerta de su corazón y así entrará a morar y a tener una comunión, porque cuando habla de cena habla de una comunión, ¿sí? Esas personas van a poder tener una comunión íntima con Cristo así como vos y yo la tenemos, ¿sí? Por eso es que nuestro deber es orar unos por otros, ¿sí? No atacar a aquellas personas o querer ir con la palabra enseguida a decirle un montón de cosas cuando sabemos que están ciegas espiritualmente.
cuando sabemos que ellos piensan que su opinión es la acertada y la nuestra no. Entonces, disculpen, tenemos que ser sabios, ¿sí? Pensar antes de hablar. Si vemos que no es la oportunidad para hablar, oremos, oremos unos por otros, oremos unos por otros. Y de esa manera la oración del justo tiene poder. Al ser justificados nosotros en Cristo, la oración tiene poder y el Señor, conforme a su voluntad, les abrirá los ojos en su tiempo y conforme a su voluntad. Vuelvo a repetir. Vamos a tomar un poquito de agua. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren lo que dice: al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono. Anteriormente habíamos leído en el Nuevo Testamento también de que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo. Y fíjense que acá dice: al que salga vencedor. Yo te hago una pregunta: ¿eres más que vencedor? O vos me puedes hacer la pregunta: ¿sos más que vencedora? Y yo te voy a decir sí, porque tengo al más vencedor dentro de mí, a Cristo. Entonces, si habíamos estudiado que en Cristo estoy sentado en lugares celestiales donde tengo otra visión, donde ya no miro con mis ojos naturales, sino con los sobrenaturales, eso me hace vivenciar esto: al que salga vencedor. En Cristo somos vencedores, hermano. Le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono. Nosotros estamos ya estamos sentados. Ya estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo, porque Cristo está en nosotros. Entonces tenemos ese derecho, tenemos tenemos ese derecho de poder ver con los ojos sobrenaturales de Dios la situación, las cosas, porque ya está el más que vencedor, está en nosotros, que es Cristo Jesús. Entonces, por eso es lindo que podamos entender que ya somos más que vencedores, que ya hemos vencido a la muerte, al pecado y al imperio del diablo. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció y Cristo está en nosotros. Entonces tenemos que vivir de esa manera. Y cuando la vida o lo que nos suceda quiere hacernos ver lo contrario, recordar quiénes somos, declarar, creerlo y vivirlo en el nombre de Jesús. Bien. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9 al 15. Bueno, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Bueno, estos versículos están muy interesantes. Ya, si no me equivoco, había hablado sobre esto, de que teníamos que fijarnos en cómo estábamos sobreedificando. Aún teniendo nuestro fundamento en Cristo, podemos estar sobreedificando en ese fundamento. Estamos sobreedificando en ese fundamento en Cristo con cosas basadas en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, o sea, en nuestra alma, ¿sí? Y de esa manera se cumple lo que dice acá:
Si permanece esa obra que se sobreedificó, va a recibir recompensa. Si no permanece y hay una pérdida, dice, no está hablando que esa persona no se va a salvar, no está diciendo que no se va a salvar, porque su fundamento está en Cristo. Como dice acá, según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿sí? Por la gracia de Dios, Pablo enseñó, habló del fundamento de Cristo y bueno, esas personas quedaron establecidas, esos hermanos quedaron establecidos en ese fundamento. Pero de ahí, fíjense lo que él les dice, mientras que otro sigue construyendo encima, porque Pablo se tenía que ir a otros lados. Entonces, aquellos que quedaban instruyendo y enseñando a esos hermanos, tenían que tener cuidado en cómo se iba a sobreedificar, ¿sí? Por eso es muy importante y es nuestra responsabilidad tener cuidado en lo que transmitimos, en lo que enseñamos, ¿sí? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, al estar ya el fundamento de Cristo en la persona, no va a poder permanecer una obra que esté sobreedificada en ese fundamento que sea basada en el alma. No va a permanecer, porque no es fundamento en Cristo, no es algo sólido, es algo inestable, es algo que viene del alma, que viene de las emociones, ¿sí? Y no es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado cómo sobreedificamos. Dice, si alguno edifica sobre este fundamento, no está diciendo que enseguida, como que enseguida va a haber una pérdida. Va a llevar su tiempo, ¿sí? Va a llegar un momento en que Dios va a poner a prueba eso que nosotros sobreedificamos en nuestras vidas y si no permanece es porque no fue fundamentado en Cristo, fueron aprendizajes fundamentados en nuestra alma, fueron decisiones que nosotros tomamos basadas en nuestra alma y no basadas en la voluntad del Señor. Por eso dice, su obra podrá verse claramente, el día la pondrá al descubierto, tarde o temprano todo sale a la luz, todo se va a poder ver. Y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada, se dará a conocer y será probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si esa obra que se sobreedificó sobre el fundamento que ya está en tu vida, en mi vida, que es Cristo, va a permanecer y va a haber una recompensa. ¿De qué? De alegría, de satisfacción, de ver cómo se restauran familias, matrimonios, niños, etcétera, por darte un ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando siempre del área espiritual. Bien, pero si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Por eso dice, si bien él mismo será salvo, por supuesto que va a ser salvo porque está en Cristo. Pero lamentablemente ese tiempo, ese esfuerzo que invirtió no va a valer la pena, va a ser pérdida porque no estaba en el fundamento de Cristo, no se siguió edificando sobre el mismo fundamento, ¿sí? Sobre la mente de Cristo, en relación a las decisiones por la guía del Espíritu, sino que le di lugar a mis decisiones, a mi mentalidad, a mi emoción, a mis deseos, a mis anhelos personales. Entonces eso va a producir una pérdida en relación al área espiritual, ¿sí? Y eso muchas veces, esas decisiones que tomamos en el área espiritual, nos llevan también a tomar malas decisiones en las otras áreas de nuestras vidas. Por eso es que es muy importante que nuestro ser, alma, mente nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo esté unido para desear hacer la voluntad de Dios, para que en todo lo que hagamos decidamos conforme a la guía del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Pero para eso tenemos que hacer silencio y prestar nuestros oídos para escuchar lo que Dios nos quiere decir o obedecer a lo que Dios ya me dijo que tenía que hacer y cómo tenía que ser, ¿sí? Bien, vamos a Colosenses 1, versículo 5 al 23.
Bien, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crecen ustedes y produce fruto. Vayan escuchando y vayan leyendo. Miren lo que dice. Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crecen ustedes. ¿Qué crece? Crece en nosotros la gracia de Dios y produce fruto, fruto del Espíritu Santo. Esto lo aprendieron por medio de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha hablado del amor que ustedes tienen en el Espíritu. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así como tenemos que orar por aquellos que están cegados espiritualmente, también tenemos que orar unos por otros para que no solamente conozcamos la voluntad de Dios, sino que nos llenemos del conocimiento de su voluntad. Como dice acá, orar unos por otros para que todos nos llenemos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría y la inteligencia no es terrenal, es espiritual. Por eso es que esa sabiduría e inteligencia solo nos la va a despertar el Espíritu Santo y va a crecer en nosotros a medida que la palabra se nos vaya revelando por su Espíritu y a medida que dispongamos nuestro corazón, porque si no disponemos nuestro corazón a aprender, a cambiar, a desear hacer su voluntad, eso también lo sabe el Señor, ¿sí? Para que vivan como es digno del Señor. Por la gracia de Dios y a través de esta sabiduría e inteligencia espiritual, aprendemos a vivir como es digno del Señor, o sea, agradándole en todo, para que Él sea glorificado. Es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, ¿sí? ¿Qué es qué es vivir como es digno del Señor? Es siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vieron que en varias partes dice y creciendo en el conocimiento de Dios. No nos tenemos que conformar, no tenemos que darle lugar a la comodidad, ¿sí? Tenemos que ir por más. El Señor pone ese deseo en nosotros de desear más de Él en nuestras vidas, que Él se glorifique más, que nos llene de su gracia, de su amor, de su sabiduría, de su inteligencia, que sea Él en nosotros. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Todo lo vamos a poder soportar, porque el amor de Cristo todo lo puede, pero tenemos que darle lugar a soportarlo todo con paciencia, como dice. Con mucha paciencia, dice, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Así, con gran gozo, con gran alegría, darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¡Qué privilegio, hermano! Nosotros ya somos herederos. Tenemos nuestra herencia es Cristo. Ya lo tenemos todo en Él. Mire qué privilegio, dice, así con gran alegría darán las gracias al Padre. Todos los días debemos agradecerle por esta bendición de tenerlo en nuestras vidas, de poder conocerlo, de ya tener esta herencia tan hermosa que es Cristo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Porque nosotros vivimos en el reino del Espíritu Santo en nuestras vidas. Su reino, su gobierno está en nuestras vidas.
¿sí? Estamos viviendo en el reino de Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ay, si no me equivoco. No. Sí, hasta el 23. Sigue. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Cristo es la imagen del Dios invisible. Y si Cristo, que está en nosotros, es la imagen del Dios invisible, es igual a que nosotros tenemos que mostrar al Dios invisible. El primogénito de toda la creación, que es Cristo. En Él, ¿en quién? En Cristo, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y todo lo que es invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Por eso lo único que puede traer orden a nuestras vidas es Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza, Él es el que nos dirige, es la cabeza del cuerpo, ¿sí? De Cristo, que somos nosotros, la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud, que en Él, en Cristo, habitara toda abundancia. Y por ende, al estar Cristo en nosotros, tiene que habitar toda abundancia. ¿De qué? Del fruto del Espíritu Santo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor nos ha entregado a todos el ministerio de la reconciliación. Así como por la gracia del Señor fuimos reconciliados con Él, con nuestro Padre, en tener una relación íntima con nuestro Padre, ¿sí? Así, nosotros tenemos que servir en ese sentido, en ministrar la reconciliación entre las personas, primeramente con su relación con Dios, porque el pecado nos separa, ¿sí? de la presencia de Dios. Entonces, tenemos que hablarles del amor de Dios, de la verdad, y de esa manera hablarles de la reconciliación para que puedan tener ese encuentro y puedan conocer a su Padre Celestial. Y también la reconciliación en los matrimonios, la reconciliación en la relación de padres e hijos, ¿sí? Porque hoy en día hay mucha división, hay muchas familias separadas, muchas relaciones entre padres e hijos divididas, y solo el Señor puede reconciliar esas relaciones, puede restaurar esas relaciones, ¿sí? Así que es lindo que por la gracia de Dios podamos entender todo lo que Él nos ha dado y lo que necesita de nuestras vidas para poder servirle y ser de bendición a tantos que necesitan de Él. Bien, y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico, por medio de la muerte, para presentarlos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Miren lo que nos está diciendo. Ahora los ha reconciliado completamente. Nosotros estamos completamente reconciliados, ¿sí? Con nuestro Padre, porque tenemos a Cristo, ¿sí? En nuestras vidas. Entonces, ¿eso qué hace? Que por medio de la muerte de Él, nos presenta ante Dios como santos, sin mancha e irreprensible, ¿sí? O sea, irreprensible, que no hay nada que puedan decir de nosotros. Entonces, esa debería ser nuestra actitud, buscar que la persona de Cristo se glorifique en nosotros para que su santidad, su irreprensibilidad esté en nuestras vidas y en nosotros puedan ver que somos diferentes, que somos luz donde hay tinieblas, que somos sal donde no hay sal, donde no hay sabor, donde no hay gracia, somos la gracia porque está Dios en nosotros con su gracia, ¿sí? Entonces,
nosotros nos tenemos que empezar a ver de esta manera. Cristo nos presenta ante Dios de esta manera, santos, justos, irreprensibles, ¿sí? Y de esa manera nos tenemos que ver. Y acá aclara, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe. Cuando dice siempre y cuando en verdad es que nosotros tenemos que ser transparentes, tenemos que ser sinceros. No quiere Dios que haya falsedad, hipocresía en nuestras vidas. Entonces, siempre y cuando esto va a ser así, de que el Señor nos va a presentar santos, sin mancha, irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe. Inamovibles, o sea, nosotros tenemos que estar firmes, constantes, estables en Cristo, permanecer en sus palabras, para que sus palabras permanezcan en nosotros. Y de esa manera nada ni nadie nos va a poder hacer caer. Vamos a estar firmes en la fe que Él nos dio, firmes en el amor que Él nos dio, y vamos a permanecer y ser constantes y avanzar en la medida que podamos con la gracia de Dios para hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, ¿sí? Así que bueno, hermanos, hasta acá vamos a dejar la enseñanza de hoy. Eran varios versículos y me gusta tomarme el tiempo para ir explicándolos y charlar sobre ello porque bueno, es importante. Y bueno, vamos a continuar el martes que viene, si Dios quiere, con los siguientes versículos y bueno, con el resto de la enseñanza. Les mando un abrazo enorme y bueno, sigamos orando por toda esta situación, que Dios sabe el día y la hora en la cual va a permitir que pueda mermar esto y bueno, y que nos podamos encontrar nuevamente como lo hacíamos antes. Por lo menos ahora nos podemos ver de forma física, de una forma virtual. Así que bueno, les mando un besito y muchas bendiciones.